corazón del cine de oro mexicano, donde las luces brillaban y las historias cobraban vida, se oculta un secreto que podría cambiarlo todo. María Elena Torruco, la abuela política de Carlos Slim Domit, no solo fue una figura glamorosa, su vida estuvo marcada por decisiones que desafiaron su moralidad. Imagina una mujer atrapada entre el amor y la ambición, donde cada elección podría llevarla a la gloria o a la ruina. ¿Qué harías si tu éxito dependiera de sacrificar tus principios? María Elena se enfrentó a esta pregunta en un mundo donde la lealtad y la traición bailan un tango peligroso. Un día, mientras se preparaba para un evento de alto perfil, recibió una llamada que cambiaría su vida. La voz al otro lado le ofrecía un papel protagónico, pero a un precio debía traicionar a alguien cercano. La tensión se palpaba en el aire. ¿Podría ella, una mujer de principios, cruzar esa línea? La cámara se enfoca en su rostro, donde la duda y la ambición luchan por el control. La pregunta que la atormenta es clara: ¿vale la pena el precio del éxito? ¿Qué perdería en el camino? Mientras el glamour del cine la rodea, una sombra oscura se cierne sobre su futuro. ¿Podrá María Elena resistir la tentación o se convertirá en una víctima de su propia ambición? La respuesta a esta pregunta podría redefinir no solo su vida, sino también la historia del cine mexicano. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Te atreverías a cruzar esa línea? María Elena Torruco se encontraba en el umbral de su vida. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, iluminando las fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes. Cada imagen contaba una historia, pero había una que la atormentaba más que las demás: su madre, la icónica actriz que había conquistado el mundo del cine. La mirada de su madre, llena de confianza y determinación, parecía seguirla a cada paso. Desde pequeña, María Elena había sentido el peso del legado. No solo era la hija de una leyenda, era la heredera de una historia que la definía. La presión era abrumadora. ¿Podría alguna vez estar a la altura? Cada vez que se subía al escenario, una voz interna le susurraba: no eres suficiente. Esa pregunta la perseguía como una sombra que nunca se desvanecía. Mientras se preparaba para su primera audición importante, el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. El talento no es suficiente, María Elena. Debes ser más fuerte que tus miedos. Pero ¿cómo podía ser fuerte cuando su propia identidad se sentía tan frágil? La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba seguir los pasos de su madre, pero por otro, temía perderse en el camino. En el espejo, se observó detenidamente. Su reflejo mostraba a una joven con el mismo brillo en los ojos que su madre, pero también con una incertidumbre palpable. ¿Qué pasará si fracaso?, se preguntó. La idea de decepcionar a su madre la llenaba de terror. La presión de ser perfecta la consumía. Cada vez que pensaba en su madre, una mezcla de admiración y resentimiento la invadía. ¿Por qué no podía ser solo María Elena? ¿Por qué debía cargar con el peso de un legado tan grande? La noche de la audición llegó. El teatro estaba lleno. Las luces brillaban intensamente y el murmullo del público creaba una atmósfera electrizante. María Elena se sentó en el camerino, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La ansiedad la envolvía como una niebla densa. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, visualizó a su madre sonriendo desde el fondo del escenario. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por la sombra de la duda. ¿Qué pasará si no soy lo que todos esperan?, pensó. La pregunta la atormentaba. La voz de su madre resonaba en su mente, pero esta vez no era un aliento de aliento, sino una carga. La presión de ser la mejor, de no defraudar, se convertía en una cadena que la mantenía atada. ¿Era realmente su sueño o solo el reflejo de las expectativas ajenas? Finalmente llegó su turno. Se levantó, sintiendo que cada paso hacia el escenario era un viaje hacia lo desconocido. Las luces la cegaron momentáneamente, pero cuando se adaptó, vio a la audiencia expectante. En ese instante, el miedo se transformó en adrenalina. Recordó las palabras de su madre, pero esta vez, en lugar de ser una carga, se convirtieron en un impulso. Hazlo por ti, se dijo. Comenzó a actuar. Cada palabra, cada gesto, era una liberación. La historia que contaba no solo era suya, era un homenaje a su madre, pero también a sí misma. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba ser una copia de su madre. Podía ser María Elena, con su propia voz y su propia historia. La lucha interna se desvaneció y en su lugar surgió una nueva determinación. Al finalizar la audición, el aplauso resonó en sus oídos como una melodía. Había enfrentado sus miedos y por primera vez se sintió libre. La presión del legado seguía ahí, pero ya no la definía. María Elena Torruco había comenzado a escribir su propia historia,
una que, aunque marcada por su madre, sería única y auténtica. Mientras salía del escenario, una sonrisa se dibujó en su rostro. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Quizás no necesitaba ser perfecta. Quizás solo necesitaba ser ella misma, y en ese momento comprendió que el verdadero legado no era la fama o el éxito, sino la valentía de ser quien realmente era. Todo comenzó en un pequeño pueblo de México, donde la vida transcurría entre la rutina y el silencio. Fernando de Fuentes, un joven director con sueños desbordantes, caminaba por las calles empedradas, buscando algo que lo inspirara. Su mirada se posó en María Elena, una niña de ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba el día más gris. En ese instante, supo que había encontrado a su estrella. María Elena tenía solo 10 años. Su vida giraba en torno a la escuela y su familia, pero en su interior había un fuego que ardía, un deseo de ser vista, de ser escuchada. Fernando, al observarla, sintió que su propia ambición se entrelazaba con el destino de la niña. Sin embargo, había un dilema: ¿debería arriesgar el futuro de María Elena por un sueño que podría no cumplirse? Los padres de María Elena eran personas sencillas, con sueños modestos. Su madre, una mujer trabajadora, siempre había querido que su hija tuviera una vida mejor. Pero el padre, un hombre de principios firmes, creía que el mundo del espectáculo era un lugar peligroso. La fama podía ser un arma de doble filo. ¿Valía la pena arriesgar la inocencia de su hija por un capricho? Fernando se encontró en una encrucijada. Sabía que María Elena tenía un talento innato, pero también comprendía el peso de la decisión que debía tomar. ¿Debería convencer a los padres de permitirle audicionar? La idea de que su carrera dependiera de una niña lo atormentaba. ¿Qué pasaría si ella fracasaba? ¿Y si la fama la consumía? Una noche, mientras miraba las estrellas, Fernando reflexionó sobre su propia vida. Había sacrificado mucho por su pasión. Había perdido amigos, relaciones y a veces incluso su propia identidad. ¿Era justo arrastrar a María Elena a ese mundo? La pregunta lo perseguía, como un eco en su mente. La ambición podía ser un monstruo que devoraba todo a su paso. Al día siguiente, Fernando decidió visitar a los padres de María Elena. El aire estaba cargado de tensión. Sabía que debía ser honesto, pero también temía que su sinceridad pudiera romper algo frágil. Al llegar, se encontró con la madre de María Elena, quien lo recibió con una sonrisa cálida. Pero en sus ojos, Fernando vio una chispa de preocupación. La madre sabía que su hija era especial, pero también entendía los riesgos. Cuando el padre llegó, la atmósfera se volvió más pesada. Fernando expuso su visión, su deseo de que María Elena audicionara para una película. Las palabras salieron de su boca como un torrente, pero cada frase parecía aumentar la tensión en la habitación. El padre escuchaba en silencio, su expresión inmutable. Finalmente rompió el silencio. ¿Por qué deberíamos arriesgar su infancia por un sueño que podría no ser real? Su voz era firme, pero había un trasfondo de duda. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. Esa pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente un sueño o una ilusión? María Elena, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Puedo hacerlo, papá? La pregunta era simple, pero cargada de significado. El padre miró a su hija, y en ese instante, Fernando vio el conflicto interno que lo consumía. ¿Debería protegerla de un mundo que podía ser cruel, o permitirle perseguir su pasión? La madre, sintiendo la tensión, intervino. Tal vez deberíamos dejarla intentarlo. Si no lo hacemos, ¿qué pasará con sus sueños? La lucha entre la protección y la libertad se intensificaba. Fernando observaba, sintiendo que su propia ambición estaba en juego. ¿Era él quien estaba impulsando a María Elena hacia un camino incierto? El padre, después de un largo silencio, finalmente habló. No quiero que sufra. La vida en el cine no es fácil. Su voz temblaba y Fernando sintió que cada palabra era un golpe. La decisión que tomaran cambiaría el rumbo de sus vidas. La presión era abrumadora. María Elena, con una determinación inesperada, miró a su padre. Quiero intentarlo. Quiero ser actriz. Su voz era clara, pero en sus ojos había un destello de vulnerabilidad. Fernando sintió que el aire se volvía denso. La decisión estaba en manos de los padres, pero el peso de la elección recaía sobre todos ellos. Fernando se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el futuro de María Elena, sino también por su propia redención. La pregunta que lo atormentaba seguía presente. ¿Era correcto perseguir un sueño a expensas de la inocencia de una niña? La respuesta no era sencilla, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. María Elena miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces parpadeantes de la metrópoli parecían burlarse de ella. Había alcanzado la cima, pero el precio de su éxito era una carga que la aplastaba. Con más de 20 películas a su nombre, era un ícono.
Sin embargo, cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. La fama había llegado rápido. Las alfombras rojas, los flashes de las cámaras, los premios. Todo parecía un sueño. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada brillante? La presión era abrumadora. Cada nuevo proyecto era una montaña que escalar. La expectativa de los críticos, la mirada escrutadora del público. Marielena se sentía atrapada en una jaula dorada. Las escenas de violencia en sus películas la perseguían. Cada golpe, cada grito, cada lágrima derramada en la pantalla. ¿Era eso lo que quería transmitir? La lucha interna la consumía. Se preguntaba si había cruzado una línea. La violencia era un recurso, pero ¿a qué costo? La línea entre la actuación y la realidad se desdibujaba. Las noches se llenaban de insomnio, de recuerdos que no podía borrar. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que algo se rompía dentro de ella. La cámara giraba, las luces brillaban, pero su mente se apagó. La violencia que había interpretado tantas veces se volvió real. La angustia de su personaje se fusionó con la suya. Se dio cuenta de que había estado huyendo de sus propios demonios. La fama no era solo un regalo, era una maldición. Marielena se sentó en el suelo del set, rodeada de un equipo que no entendía su tormento. La risa y la alegría de sus compañeros resonaban como un eco lejano. Se sentía sola, atrapada en un mundo que había creado, pero que ya no podía soportar. La pregunta la atormentaba: ¿quién era realmente? ¿La actriz famosa o la mujer rota detrás de la cámara? La violencia en sus películas había comenzado a reflejar su propia vida. Las relaciones se volvieron superficiales. Los amigos desaparecieron, reemplazados por admiradores que solo querían una foto. La soledad se convirtió en su compañera constante. Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de ella moría. La lucha por mantener su imagen perfecta la desgastaba. Un día decidió enfrentar su realidad. Se alejó de las luces y los flashes. Buscó refugio en un pequeño pueblo, lejos del bullicio. Allí la gente no la conocía. Podía ser Marielena, la mujer, no la estrella. Pero incluso en la tranquilidad, los ecos de su pasado la seguían. Las pesadillas la atormentaban. La violencia que había interpretado se manifestaba en sus sueños. Se despertaba gritando, con el corazón acelerado. La lucha interna se intensificó. ¿Podía liberarse de las cadenas que la ataban a su pasado? La fama había sido un sueño, pero ahora se sentía como una pesadilla. La presión de ser perfecta la había llevado al borde. La pregunta persistía: ¿valía la pena el sacrificio? La búsqueda de la verdad la llevó a un camino oscuro. Comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Cada página era un grito de auxilio, una forma de sanar. A través de la escritura, comenzó a desnudarse emocionalmente. Reveló sus miedos, sus inseguridades. La violencia que había retratado en la pantalla se convirtió en una metáfora de su lucha interna. Cada personaje que había interpretado era un reflejo de su propia batalla. La lucha por encontrar su voz se convirtió en su salvación. Marielena se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en la fama, sino en la vulnerabilidad. La autenticidad se convirtió en su nuevo objetivo. Decidió regresar al cine, pero esta vez con un enfoque diferente. Quería contar historias que resonaran con la verdad, no con la violencia. La presión seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. La lucha interna se transformó en una búsqueda de significado. La fama no la definiría. Marielena eligió ser la narradora de su propia historia. La lucha por la autenticidad se convirtió en su legado. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo ahora se transformó en una afirmación. El verdadero éxito no se mide en premios, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Marielena miraba por la ventana de su lujoso apartamento en la ciudad. Las luces parpadeantes de la metrópoli eran un recordatorio constante de su éxito. Había alcanzado la cima, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Era realmente feliz? La pregunta la atormentaba cada noche. El ruido de la calle se filtraba a través del cristal. Risas, gritos, música, todo lo que había amado alguna vez. Pero ahora, todo le parecía distante. Se sentía como un espectador en su propia vida. La fama había traído consigo un precio que no estaba dispuesta a seguir pagando. Decidió retirarse del espectáculo. La decisión resonó en su mente como un eco. ¿Era valiente o simplemente una huida? La respuesta no era sencilla. En su corazón, sabía que había algo más profundo. Algo que la mantenía despierta en la oscuridad. El miedo al sexo y la violencia la había perseguido desde sus primeros años en la industria. Había visto cosas que la habían marcado, momentos que la habían hecho cuestionar su propia humanidad. En cada fiesta, en cada evento, había un trasfondo de agresión, de deseo desmedido. La superficialidad la asfixiaba. Marielena recordaba una noche en particular.
Las luces brillaban intensamente, la música retumbaba en sus oídos. La multitud la aclamaba, pero ella solo sentía un vacío. Un hombre se acercó, su mirada era intensa, casi depredadora. Ella sonrió, pero en su interior, una alarma sonó. ¿Qué quería realmente de ella? ¿Era admiración o algo más oscuro? Esa noche, el miedo se apoderó de ella. Se dio cuenta de que su cuerpo era un objeto de deseo, un trofeo en manos de extraños. La violencia implícita en cada mirada la hizo temblar. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser deseada a costa de su propia seguridad? La respuesta era un rotundo no. La lucha interna se intensificó. María Elena se sentía atrapada entre dos mundos, el de la fama y el de su propia verdad. La presión de ser perfecta, de ser siempre la estrella, la consumía. Cada día se despertaba con la misma pregunta: ¿quién soy realmente? La imagen que proyectaba era solo una máscara. Detrás de ella había una mujer asustada, vulnerable. Decidió hablar. En una conferencia de prensa se sentó frente a las cámaras. Su corazón latía con fuerza. Sabía que sus palabras tendrían un impacto. Me retiro, dijo, y el silencio se apoderó de la sala. No puedo seguir viviendo así. Las reacciones fueron mixtas. Algunos la aclamaron, otros la criticaron, pero para ella era un acto de liberación. El miedo al rechazo la había mantenido en silencio durante años. Ahora, alzaba la voz. La violencia que había experimentado no solo era física, era emocional. La presión de ser perfecta la había llevado al borde. En su declaración, reveló su lucha. Habló de las noches en vela, de las lágrimas derramadas en soledad. La verdad era cruda pero liberadora. María Elena se dio cuenta de que su elección no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Había decidido priorizar su bienestar. La fama no valía la pena si significaba perderse a sí misma. La lucha por su identidad era más importante que cualquier premio o reconocimiento. Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad seguían brillando. Pero ahora, en lugar de sentirse atrapada, sentía una chispa de esperanza. Había dado un paso hacia la libertad. La vida era un camino incierto, pero estaba dispuesta a recorrerlo, sin máscaras, sin miedo. La decisión de María Elena resonó en su interior. Era un acto de valentía, un grito de guerra contra la violencia y el miedo. Había elegido vivir auténticamente a pesar de las consecuencias. La lucha no había terminado, pero ahora tenía el control. La vida era suya para vivirla, sin miedo a ser quien realmente era. Y así, en medio de la confusión y el caos, María Elena encontró su voz. Una voz que resonaría más allá de las luces y los aplausos. Una voz que hablaba de verdad, de lucha y de esperanza. La historia de su vida estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. María Elena salió del cine con una mezcla de emociones. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero su mente estaba en otro lugar. Había visto una película que la había marcado profundamente. La historia de un héroe que luchaba contra la corrupción resonaba en su interior. ¿Podría ella ser ese héroe en la vida real? Al convertirse en diputada federal, María Elena se encontró en un mundo que no era como el de las películas. Las promesas de cambio y justicia se desvanecían en el aire denso de la política. Cada decisión que tomaba la enfrentaba a un dilema moral. ¿Era posible mantener su integridad en un sistema que parecía diseñado para corromper? Mientras caminaba por los pasillos del Congreso, recordaba las escenas de la película. El protagonista, enfrentando a poderosos enemigos, nunca se rendía. Pero en su propia vida, María Elena sentía que cada paso la alejaba de sus ideales. Las reuniones con lobistas, las presiones de su partido, todo la empujaba a comprometerse. ¿Era esto lo que había soñado? Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró un informe sobre un proyecto de ley que beneficiaría a una gran empresa. Sabía que, si lo apoyaba, podría asegurar fondos para su distrito. Pero, ¿a qué costo? La imagen del héroe de la película volvió a su mente. ¿Podía traicionar sus principios por un beneficio temporal? La lucha interna la consumía. María Elena se sentó en su escritorio, la cabeza entre las manos. La pregunta la atormentaba: ¿quién era realmente? ¿La actriz que había soñado con cambiar el mundo, o la política que se estaba convirtiendo en una sombra de sí misma? La presión era abrumadora. Cada día el eco de su pasado la seguía, recordándole que había una audiencia que esperaba algo de ella. En una reunión crucial, se enfrentó a sus colegas. La propuesta de ley estaba sobre la mesa. Todos esperaban su apoyo. María Elena sintió el sudor en su frente. La mirada de sus compañeros era intensa. ¿Debía seguir el camino fácil o arriesgarse a ser la voz de la verdad? La decisión la paralizaba. La sala se llenó de murmullos, y ella sabía que el tiempo se agotaba. Recordó a su madre, quien siempre le decía que la verdad era un faro en la oscuridad. Pero ¿qué pasaría si esa verdad la dejaba sola? La soledad era un precio alto.
En el cine, los héroes siempre tenían aliados. En la vida real, la traición podía venir de aquellos en quienes más confiaba. La duda la invadió. ¿Podía ser valiente sin perder todo lo que había construido? Finalmente se levantó. La sala se quedó en silencio. Con voz temblorosa, expuso sus dudas. Habló sobre la necesidad de transparencia, de poner a la gente primero. Las miradas se volvieron frías. Algunos la apoyaron, otros la miraron con desdén. En ese momento, María Elena sintió el peso de su decisión. Había elegido el camino difícil, pero también el más auténtico. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La presión aumentó. Recibió amenazas, pero también apoyo de ciudadanos que creían en su lucha. La historia de su vida se entrelazaba con la de la película que había visto. Cada día se enfrentaba a su propio antagonista, el miedo a perderlo todo. Pero había algo más profundo que la ambición. Era la búsqueda de su verdadera identidad. María Elena se dio cuenta de que su experiencia en el cine no solo había sido un sueño. Había aprendido a contar historias, a conectar con las emociones de la gente. Ahora estaba en una nueva película, una donde ella era la protagonista. La trama se complicaba, pero eso solo aumentaba su determinación. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría cambiar el sistema desde adentro? La respuesta no era sencilla. Cada día era una batalla. Pero en su corazón sabía que había elegido el camino correcto. La lucha por la verdad era su legado, y aunque el camino estaba lleno de sombras, había una luz que nunca se apagaría: su compromiso con la justicia. María Elena miró por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba, pero no era solo luz, era un reflejo de su lucha. La historia de su vida continuaba, y ella estaba lista para enfrentar lo que viniera. La película no había terminado, apenas comenzaba. María Elena Torruco se encuentra en el centro de un torbellino emocional. La fama la rodea, pero dentro de ella, una tormenta de dudas y miedos la consume. Cada día, se enfrenta a la pregunta que la atormenta: ¿qué legado dejaré? Esta inquietud la persigue como una sombra, recordándole que su vida no es solo un espectáculo. Desde pequeña, María Elena soñó con ser alguien importante. La admiración de su familia la impulsó. Sin embargo, a medida que crecía, la presión se volvió abrumadora. Las expectativas de los demás se convirtieron en cadenas que la ataban. La lucha interna comenzó a manifestarse. ¿Es suficiente ser famosa, o hay algo más profundo que necesita alcanzar? En el escenario, María Elena brilla. Las luces la iluminan, y el aplauso del público la envuelve, pero en la soledad de su camerino, la realidad es diferente. Se mira al espejo y ve a una mujer dividida. Por un lado, la figura pública que todos aman. Por otro, la mujer que se siente vacía. La dualidad de su existencia la consume. ¿Es realmente feliz, o solo está interpretando un papel? Cada decisión que toma se convierte en un dilema moral. Cuando se enfrenta a la oportunidad de hacer un trato que podría dañar a otros, su corazón se detiene. La ambición choca con su ética. ¿Vale la pena sacrificar a otros por su propio éxito? La pregunta resuena en su mente como un eco que no se apaga. La fama puede ser un arma de doble filo. María Elena recuerda a su abuela, quien siempre le decía que el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a los demás. Esa lección se convierte en su brújula moral. Sin embargo, la industria del entretenimiento es despiadada. Las decisiones son difíciles y las consecuencias devastadoras. Cada paso que da la aleja más de la mujer que quiere ser. En una gala, se encuentra con un viejo amigo. Él le recuerda quién era antes de la fama. La conversación se convierte en un espejo que refleja su lucha interna. Él le pregunta: ¿eres feliz, María Elena? La pregunta la golpea como un rayo. La respuesta se queda atrapada en su garganta. La verdad es que no lo sabe. La felicidad parece un concepto distante, casi inalcanzable. Mientras la noche avanza, María Elena observa a su alrededor. Las sonrisas son falsas, las risas son ecos vacíos. Se siente como una impostora en un mundo de ilusiones. La presión de ser perfecta la ahoga. La lucha por mantener su imagen pública la aleja de su esencia. ¿Qué pasaría si dejara caer la máscara? ¿Quién sería realmente? La noche termina, y María Elena regresa a casa. La soledad la envuelve como una manta pesada. Se sienta en su sofá, rodeada de trofeos y premios que no significan nada. La pregunta persiste: ¿qué legado dejará? ¿Una imagen brillante o una historia de lucha y superación? La respuesta no es sencilla. La vida no es un cuento de hadas. En su mente, las voces se entrelazan. La voz de su abuela, sus amigos, sus seguidores. Todos esperan algo de ella. Pero ¿qué espera ella de sí misma? La lucha interna se intensifica. La presión de ser un modelo a seguir la consume. La idea de decepcionar a quienes la admiran la aterra. Sin embargo, ¿debe sacrificar su autenticidad por la aprobación ajena? María Elena se siente atrapada en un laberinto emocional. Cada camino que elige parece llevarla a un callejón sin salida.
La búsqueda de su verdadero yo se convierte en una batalla diaria. La fama, que una vez anheló, ahora se siente como una carga. La lucha por encontrar un equilibrio entre su vida pública y privada es desgastante. En un momento de reflexión, se pregunta si su historia puede inspirar a otros. ¿Puede su lucha interna resonar con aquellos que también se sienten perdidos? La idea de dejar un legado de autenticidad la motiva. Tal vez, al compartir su verdad, pueda ayudar a otros a encontrar su camino. La lucha no es solo suya. Es universal. Marielena decide que su historia no será solo sobre la fama, será un testimonio de la lucha interna, de la búsqueda de la verdad, en un mundo superficial. La próxima generación necesita escuchar su voz, necesita saber que está bien sentirse perdido, que la lucha es parte del viaje. La historia de Marielena Torruco es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una lucha interna. ¿Qué legado dejará su historia en la próxima generación? La respuesta está en sus manos.